Hola, bienvenidas y bienvenidos a la octava edición de Es la Economía. Estamos aquí una vez más Monte a los controles, Fito que nos va a dar una clase sobre la última, creo, ¿no? Sobre los clásicos. Sí, ¿qué tal? Y bueno, como siempre René y yo, Darío, que vamos a estar aquí dándonos la réplica y en mi caso conduciendo un pelín el programa. Y nada, enseguida empezamos ya con la clase con dos nuevos autores que nos va a explicar Fito de la escuela clásica. ¿Cuáles serían esta vez? Pues vamos a hablar un poco de Malthus, Robert Malthus, y de Jean-Baptiste Say, pero hablamos no de nuevo por un prurito cultural, no es hablar de autores, porque habría mucho más autores de la escuela clásica que merecería la pena hablar de ellos, ¿no? Si te interesa el planteamiento cultural, sino explicitando el método con el que trabajamos, pues que estos dos autores están presentes en muchas cosas y sus planteamientos fueron recogidos de manera muy beligerante por corrientes posteriores, ¿no? Y el primero de ellos es Malthus, ¿no? Bueno, sin hacer biografía, un pastor anglicano, hijo de un terrateniente, un hombre acomodado. Este hombre es conocido fundamentalmente por su ensayo sobre la población, en realidad el nombre era más largo, ¿no? Ensayo sobre los principios de la población tal como afecta al futuro progreso de la sociedad. Y es lo que le ha hecho tristemente o felizmente famoso, ¿no? Él utilizó un análisis que es el mismo que hizo Ricardo, el mismo que hizo David Ricardo, ¿os acordáis del programa anterior? Que según creciera la población se iban a ir cultivando cada vez terrenos de peor calidad, que ese cultivo de los terrenos de peor calidad iba a hacer que los alimentos fueran más caros, es decir, ahí aceptaba la ley del valor trabajo, Malthus, que luego por otro lado la medio desmentía, y eso, primero la carestía, que era lo que le preocupaba a David Ricardo, la carestía de los alimentos iba a hacer que los empresarios tuvieran menos beneficios, y si los empresarios tenían menos beneficios, se acercaba más rápidamente el estado estacionario, ¿no? Es decir, el progreso se desaceleraba, el crecimiento. Entonces ni siquiera utilizaban mucho la palabra progreso, sino directamente hablaban del crecimiento, porque socialmente, en su clase social y en la ideología dominante estaba dado que el crecimiento era bueno, ¿no? En principio. Entonces Malthus hace una serie de tesis en ese libro, tiene otros libros también, en el que viene diciendo que el crecimiento de la población no solo va a hacer que suban los precios de los alimentos y todos los efectos negativos que iba a tener sobre el crecimiento económico, sino que a la larga iba a hacer que los alimentos escasearan, iba a producir hambre, y venía a decir un poco que el hambre llegaría o podría llegar hasta las clases privilegiadas, ¿no? En realidad, Malthus, cuando escribió ese ensayo sobre la población, estaba polemizando con un anarquista o un comunista libertario, William Godwin, que este hombre, los anarquistas o mucha gente le considera el primer anarquista teórico, ¿no? Eso es relativo, yo no lo he leído directamente, solo he leído referencias en algunos libros ¿Este es a el su que planteamiento. escribió aquello de El único y su propiedad, o ese era otro? Porque creo que los anarcocapitalistas reivindican a... no sé si es a Goldwyn. Este hombre, Goldwyn, tenía unos planteamientos comunistas libertarios muy optimistas sobre la sociedad, la organización social, pero también tenía un punto individualista, aunque decía que, hablaba de un individualismo sano, y también era partidario de la propiedad privada, pero hablaba de una utopía. Podía ser un anarquista utópico, ¿no? Bueno,
si hay anarquismo no utópico, ¿no? Pero uno de los pioneros, ¿no? Entonces William Godwin en aquel momento estaba escribiendo libros, documentos, artículos, donde echaba la culpa al capitalismo directamente de la miseria de la población y venía a decir que la miseria no era natural, que la miseria era causada por una clase social y por un sistema, ¿no? Y que en una organización social libre, donde en armonía, pues la miseria y el hambre no existiría. Entonces es precisamente de Malthus. Además, no es que esto sea un análisis que lo digamos, sino que, bueno, el libro de Malthus, que también se puede descargar en internet, ¿no? Es una traducción castellana muy, muy divertida, porque tiene términos del castellano antiguo o del castellano que ya no usamos, ¿no? Y empieza diciendo que está debatiendo con William Godwin. Entonces, este teórico, por cierto, también una pequeña digresión, parte de las doctrinas de William Godwin han sido recogidas por los planteamientos incluso marxistas hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Porque él era sumamente optimista y venía a hablar que una forma de organización social diferente era una sociedad perfecta donde no habría miseria. Es decir, un poco hablaba del sueño de la abundancia con otra forma de organización social, ¿no? Bueno, a todo esto, Malthus obviamente ve en esos planteamientos un enemigo político. Malthus fue más descarado en la defensa del sistema capitalista, de la burguesía, del Estado capitalista, que Ricardo, que Adam Smith, que se pudieron permitir, por su altura también intelectual, ciertas distancias o ciertas digresiones. O sea, no iban tan a saco con la defensa de un sistema, ¿no? Entonces Malthus entra directamente a la polémica con una persona que ataca al capitalismo, que dice que el capitalismo es superfluo, y entonces a partir de ahí desarrolla una tesis, que es esa variante de la ley de los rendimientos decrecientes, que es una tesis además, pues no solo que ha sido demostrada que era incorrecta, sino que ya en su momento, ¿no? Lo que pasa es que ya adelantó una forma que utilizan muchos economistas de engañar, ¿no? Y es, cuando tienes que defender algo, pon una fórmula matemática o habla de matemáticas, teniendo en cuenta que la mayoría de la gente no lo va a entender, y entonces la matemática, desde Newton, desde el positivismo, pues había sustituido en gran parte de las mentes pensantes al sentimiento religioso, ¿no? Entonces dice, bueno, queda demostrado con una serie de estadísticas incompletas, como eran muchas de las estadísticas de esa época, dice, queda demostrado que la población crece en progresión geométrica, dice concretamente se dobla cada 25 años, basado en unas estadísticas de algunas zonas de Gran Bretaña, ¿no? Y en cambio los alimentos crecen solo en progresión geométrica, es decir, bueno, aritmética, gracias, sí. Esto vendría a decir que durante una época, si os acordáis de las dos progresiones, ¿no? ¿Os acordáis, no? Hay armonía, porque crecen a la vez, 2 más 2 son 4, 2 por 2 son 4, pero luego la geométrica se distancia. 2 por 4, 8, y la otra 6, 8, 10, 12, ¿no? Y entonces decía que llegaría un momento que faltarían los alimentos, ¿no? Y a partir de ahí empieza a desarrollar una serie de tesis que son las más duras, donde dice que no hay que ser sentimental y que esto pone en peligro la sociedad y el progreso. Y entonces recomienda todo tipo de barbaridades. Escribe, sinceramente, además, o sea, sus libros son todavía terroríficos, ¿no? Y bueno, sus discípulos fueron más terroríficos, porque si Malthus decía, y luego leeré alguna cita, ¿no?, que lo que había que hacer era no socorrer a la gente pobre, sino incluso favorecer la enfermedad, favorecer su muerte, favorecer que tuvieran falta de alimentos, porque además decía que los pobres no estaban hechos para la virtud, y la contención sexual tan del gusto anglicano, ¿no?, protestante, pues veía que no, que los pobres iban a seguir siendo viciosos, ¿no? Y entonces, por lo tanto, teniendo muchos hijos, producto del vicio y de su propia miseria, pues llega a recomendar medidas muy duras, y algunos de sus partidarios incluso llegar a hablar de que había que matar a los niños. Es decir, una especie de el Herodes moderno, porque su pensamiento no fue... Probablemente Ricardo llegó a menos sectores de la población, porque era más sesudo, pero en cambio Malthus sí tuvo una difusión, porque es un tema que todavía hoy, cuando hablas, pues cualquiera tiene una opinión que decir, es un tema que alarma o contraalarma o que lleva
a posicionarse políticamente, ¿no? Yo, si me permite, Fito, querría leer una cita que ilustra perfectamente el pensamiento de Malthus, en la cual dice: un hombre que nace en un mundo ya ocupado, si sus padres no pueden alimentarlo y si la sociedad no necesita su trabajo, no tiene derecho ninguno a reclamar ni la más pequeña porción de alimento. De hecho, ese hombre sobra. En el gran banquete de la naturaleza no se le ha reservado ningún cubierto. La naturaleza le ordena irse y no tarda mucho en cumplir su amenaza. Y iba a leer yo también esta, que tengo otra traducción, pero que dice lo mismo, ¿no? Esta es muy citada y es una frase que viene a decir, como todo positivista, ¿no? Yo hago un planteamiento científico, o sea, yo no estoy odiando, ¿no? Yo digo, describo la realidad, entonces la realidad me lleva a esas conclusiones. Pero tiene frases todavía mucho más fuertes, ¿no? Por ejemplo, una frase más general dice: la naturaleza es tan fecunda que cualquier intento imprudente de aliviar la pobreza provocará incrementos insostenibles de la población, exacerbando el sufrimiento que se procura evitar. Esto ya nos puede sonar algo más moderno, ¿no? Si tú rompes con las leyes de la naturaleza, con las leyes de la economía, si eres un buenista, podríamos decir, tú vas a provocar más daño que el que intenta solucionar. Es decir, no hay más remedio que adaptarse a lo que él considera que es el curso natural. Y sigue diciendo Malthus a continuación: hasta donde yo sé, la naturaleza no puede ser mejorada. Es por ello que los reformadores sociales deberían permitir que los acontecimientos sigan su curso inevitable y dejar que las guerras, las enfermedades y el hambre eliminen el excedente. Está hablando del excedente de población, ¿no? Sí, que de hecho esto es un discurso que, por ejemplo, hoy en día con el tema de la inmigración podemos estar escuchando constantemente, ¿no? O sea, esto de, es que si se facilita, claro, es que van a venir millones, claro, porque claro, hay millones esperando a venir, ¿no? Sí. No son unas decenas de miles perfectamente integrables, sino que son millones que están todos a punto de invadir, ¿no? Y parece que tiene además eco, ¿no? Y aunque no se diga así tan cínicamente, que se agradece casi la sinceridad, sí que se dice, bueno, pues, o sea, se deja que ocurra, ¿no? Estos planteamientos de Malthus igual no se defienden, pero sí se aplican, ¿no? En esa fosa común que tenemos en el Mediterráneo, por ejemplo. Sí. Desde mi perspectiva, en el planteamiento de Malthus hay una cosa curiosa y llamativa, y es como de alguna u otra manera introduce en la economía términos que al fin y al cabo en la religión ha conseguido implantar en las personas como de alguna u otra manera ciertas verdades, ¿no? Al decir, por ejemplo, afirmar que la adversidad crea virtud en los sujetos. Un sujeto que no está en la necesidad de luchar por sobrevivir, al final deviene vago y lo único en lo que piensa es en reproducirse, y eso lo que crea pues es un superávit de población que al final hace que todo vaya mal, ¿no? Y al final pues lo que te viene a decir es: sufrir está bien, y en esta vida te tienes que ganar todo a base de sufrimiento. Sí, es una mezcla de protestantismo con capitalismo en Malduro. Os leo algunas frases más que son todavía más duras que las anteriores, ¿no? Dice, hablando de los pobres y hablando de la necesidad de acabar con el hambre por otros medios de destrucción, es decir, adelantar la llegada del hambre, dice: en vez de recomendarles limpieza a los pobres, hemos de aconsejarles lo contrario. Haremos más estrechas las calles, meteremos más gente en las casas y trataremos de provocar la reaparición de alguna epidemia. Lo dice con un tono un poco irónico en algún momento. Viene a decir que además, como los pobres son incapaces de controlar los nacimientos de manera natural, porque son viciosos, ¿no? Porque la pobreza es mala, porque además, y eso es uno de los corolarios, lo que tú decías, al que yo quería ir, porque de todo esto se desprende que el origen de la pobreza son los pobres, y que la culpa, utiliza ese sentimiento religioso, que la culpa de la pobreza la tienen los pobres. Ahí vemos a San Agustín, ¿no? Que es el primero que habla de la culpa. Sí, pero es más simpático San Agustín. Pero lo dice claramente en la frase que has leído tú también: no están llamados al banquete, pues que se vayan, ¿no? Incluso otra frase todavía, si se puede decir, más duras, porque habla referencia a los niños, ¿no? Todos los niños que nazcan más allá del número necesario para mantener la población en este estado, se refiere al estado de equilibrio entre los alimentos y la cantidad de población, deben perecer necesariamente, a menos que no ocupen el lugar de los adultos muertos, ¿no? Bueno, entonces esa es la teoría central de Malthus. Luego voy a citar algunas cositas más. No hay, lo digo porque también esto puede
ser usado, y hay gente cuando habla así, pero la población es un problema. Malthus no tiene el más mínimo componente ecológico en su planteamiento. No hay ni el atisbo más lejano que puedas tirar de un hilo, de un apologeta que busque. No, en esta frase en realidad, porque él habla simplemente, vamos a extender, vamos a cultivar todo, y cuando llegue un momento que cultivemos todo y la población siga creciendo y la tierra no se puede mejorar, pues entonces no habrá alimentos para todo, entonces mejor no lleguemos a eso, que mueran antes. Pero no hay ningún componente de daño a la ecología, daño al planeta, también porque en aquella época prácticamente no había ninguno de esos componentes, ¿no? Digamos, África casi, entre comillas, virgen, ¿no? Y deshabitada comparada con Europa, pues todavía hoy África sigue siendo un desierto de población, ¿no? Europa, aquí sí que hay gente, ¿no? Pero sí saca, además de ese segundo mensaje contra los pobres, un mensaje semejante al que utilizaba Ricardo para hablar de cómo contrarrestar la ley de los rendimientos decrecientes, y es pues que migren, bueno, sí, se puede mejorar la tecnología hasta cierto punto y tal, que no suban los salarios, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, esto de la tecnología es una cosa que Marx también utiliza para criticar a Malthus en cierto capítulo del Capital, ¿no? En el que él de alguna manera dice que Malthus sí tiene en cuenta cierto avance tecnológico, pero que no es real, porque realmente la ciencia y la tecnología pueden ayudar a producir o a multiplicar la capacidad de producción de recursos del ser humano. Claro. Sí, Marx, cuando toquemos... De hecho, estamos tocando a Marx todo el rato, y estamos tocando al marxismo, que no es hablar de Marx, es hacer un análisis, un intento de análisis científico, analítico, con todos los peros de la realidad, ¿no? Y Marx también era un poco heredero de este optimismo histórico. Incluso pensadores marxistas del siglo XX también, ¿no? Es un poco hegeliano, ¿no? Estamos llamados a, ¿no? El mundo va, la historia va en la dirección de... Sí, pero además metido con William Goldman diciendo, bueno, estamos en una posibilidad de la abundancia sin ningún problema, solo organizándonos de otra forma. De hecho, el Manifiesto Comunista, bueno, frases, no quiero adelantar mucho, ¿no? Frases que son muy ciertas para la época, donde había recursos para todos, para vivir bien, pues como todo pasa, la realidad es el único elemento vivo y determinante de todo, y entonces una realidad en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, pues de repente deviene en otra realidad donde ya hay que empezar a matizar todos estos elementos, porque tenemos que hablar de cambio climático, tenemos que hablar, bueno, de un montón de situaciones, de enfermedades, de agotamiento de los combustibles fósiles baratos, etcétera, ¿no? Pero bueno, Malthus no tiene problema, plantea esa batalla, habla mal de los pobres. Por supuesto, propone también, como proponía Smith, como proponía Ricardo, abolir las leyes de pobres, esas leyes que obligaban a los ayuntamientos, ¿no? A los condados en Gran Bretaña a alimentar a sus pobres, pero que estaban censados y no podían moverse. O sea, había como unos pobres que eran los... Antes hablábamos de Amanece, que no es poco, eran como los pobres oficiales del pueblo, que estaban allí, no podían moverse de un pueblo a otro. Entonces Malthus dice que eso es primero que es una locura, porque intentar auxiliar a los pobres va en contra de los pobres y en contra también de nosotros los ricos, ¿no? Sino que luego dice también que, bueno, que si a esa gente se le deja de alimentar en sus condados, en sus pueblos, en sus municipios, pues que esa gente no tendrá que buscar trabajo, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Ir a las fábricas, a todos estos sitios, ¿no? En este planteamiento de Malthus yo veo mi mayor crítica o lo más ridículo de los planteamientos liberales, ¿no? Él habla de que el ser humano pues tiene que buscarse sus habichuelas, de que el individualismo es la cura contra la ociosidad y sobre todo contra esa posibilidad de que una regulación pudiese abocar a un estado de vagos, ¿no? Pero no hablan ni siquiera de lo que sería una redistribución de la riqueza anterior. O sea, él plantea que alguien puede nacer pobre, pero no plantea que un rico pueda nacer igual, ¿no? Eso, digamos, es consecuente con todo el pensamiento de la escuela clásica. Lo decíamos desde el principio de Adam Smith, que la escuela clásica tiene un paradigma que todavía mucha gente cree firmemente en él, incluso gente pobre, gente trabajadora, que dice, cuando sale en la tele diciendo ¿quiénes crean empleo? El empleo lo crean los empresarios, ¿no? Y dicen, bueno, es que solo cuando haya gente rica que tenga dinero se podrá crear empleo, se podrá invertir, la virtud del ahorro, etcétera. Entonces por esa parte era coherente con todo el planteamiento anterior, ¿no? La redistribución incluso llevaba la coherencia al nivel más duro, porque era ni siquiera de alimentos, no ya de riqueza, porque no solo los alimentos, hay otras formas o más obvias de riqueza. La Biblia decía, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Y es una frase muy sabia, ¿no?
o sea, hay más elementos, sino iba al extremo, a poner al extremo el que ni siquiera en los alimentos tenía que haber redistribución, en algo que todavía la tradición religiosa, de la tradición humanista o proveniente del cristianismo, ya sea del protestante o del catolicismo, pues decía que a los pobres, bienaventurados los pobres, dice la Biblia también, ¿no? En la pobreza está la virtud, ¿no? La pobreza es santa, llegan a decir muchos teólogos católicos, ¿no? Y había como un repudio a la riqueza, un repudio teórico de boca para afuera, ¿no? Entonces, Malthus recoge todo esto, lo lanza en una tesis, tiene un enorme éxito su tesis y tiene un corolario social y político, y es: no hay que ser buenista, digamos, en palabras actuales, no hay que ayudar a nadie, hay que hacer pues que las cosas se desarrollen y actuar, y bueno, si se mueren, pero es que es mejor que se mueran ahora que no se mueran luego, que nos muramos todos los demás, ¿no? O sea, tanto sus planteamientos como los dice, sino su corolario, su planteamiento final es tremendamente duro. Es verdad que sacó varias ediciones del ensayo sobre la población y que fue suavizando un poquito sus posiciones, ¿no? Porque ya por cierto, la primera edición él fue anónima. Le debió dar corte o algo, o sea, pues salió ensayo sobre la población anónimo, ¿no? Bueno, pero Malthus, y por eso me interesa pasar de este tema, ¿no? Malthus tuvo también, tiene seguidores, porque aunque no se cita, porque Malthus está maldito desde todos los lados, ¿no? Esa es la parte buena, pero tiene también una parte mala, y es que al maldecir a Malthus por sus planteamientos más extremistas, no se ataca el planteamiento ideológico de fondo de Malthus de los pobres son los responsables de la pobreza. Yo estaba recordando un debate que tuve una vez en Costa Rica, y estaba allí en el debate, yo estaba en la mesa, el rector de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, Justo Aguilar Font, y entonces dijo directamente, además dicho en Costa Rica, René, dicho en América Latina, dijo: la pobreza es un problema individual. Eso es una tesis directa de Malthus, ¿no? Si tú eres pobre es porque, la tesis norteamericana en las películas, algo has hecho mal, has fracasado. Yo antes hablaba de San Agustín porque es el primero que viene a introducir este concepto de la culpa es algo individual y tiene como consecuencias a veces, pues, por ejemplo, que tú seas pobre. Que seas era medio protestante San Agustín. Claro, y que tú seas pobre es tu culpa porque algo estás haciendo que no estás saliendo de esa situación, ¿no? Y eso, o sea, al final acaba deviniendo en todos estos planteamientos del que son muy útiles ideológicamente, como lo podemos saber ahora cotidianamente. Darío lo ha citado, con el tema de la inmigración salen estos mismos planteamientos. Bueno, pero el otro planteamiento que yo quería citar de Malthus, porque se le conoce menos, Malthus critica algunos planteamientos de Adam Smith y de Ricardo sobre el modelo que he dicho anteriormente. La riqueza viene por el ahorro. El ahorro solo lo pueden hacer las clases ricas, los pobres no, porque ganan lo justo para subsistir. Eso es una descripción que hacen, y además debe ser así, ¿no? Dicen. Entonces, de repente Malthus, quizá con timidez y sin fundamentarlo muy a fondo, saca un elemento de decir, bueno, el ahorro es importante, pero también es importante el consumo, porque si se produce mucho, pero luego no hay demanda solvente quiere decir con poder de compra, ¿no? No yo quiero, sino yo quiero y puedo comprármelo, ¿no? Si no hay demanda, pues puede haber un dislate entre producción y consumo. Lo dice tan tímidamente, voy a leer ese párrafo, ¿no? Dice: Adam Smith ha afirmado que los capitales aumentan con la parsimonia, que todo hombre frugal es un benefactor público y que el crecimiento de la riqueza depende del excedente de la producción sobre el consumo. Que estas proposiciones son en gran parte verdaderas es perfectamente indiscutible, es decir, no se atreve a hacer una enmienda total a la de Smith y a Ricardo. Pero es por completo evidente que no lo son en su extensión indefinida y que los principios que sustentan el ahorro, llevados al extremo, destruirían los estímulos a la producción. Sigue diciendo, más adelante, ¿no?, que la acumulación de capital no puede proyectarse al infinito, que tiene que existir una demanda solvente que la permita encontrar una salida, y puede decirse en general que la demanda es tan necesaria al aumento de capital como el aumento de capital a la demanda.
se influencian e impulsan mutuamente y ninguno de los dos puede avanzar con energía si el otro queda rezagado. Bueno, esto puede parecer que es una particularidad y que estamos sacando pelillos, pero tiene interés porque, claro, en una época del capitalismo, pues la lógica era la acumulación y la inversión, ¿no? Pero ya podía atisbar, y luego Keynes lo retoma, Keynes retoma a Malthus, dice que ha sido mal entendido, que ha sido mal comprendido, como una persona que se ocupó también, claro, en una época donde ya las crisis estaban dadas, las crisis de sobreproducción, los keynesianos las llaman de subconsumo, que es otra forma de decirlo, o sea, que hay muchos productos que no encuentran compradores solventes, no porque no les gusten, ¿no? Estamos hablando de porque no hay recursos para comprarlos, ¿no? Y entonces en aquel momento pues lo retoma Keynes como diciendo que Malthus pues se dio cuenta a tiempo que era tan importante el consumo y viene a las tesis keynesianas de las que hablaremos, de que se puede evitar la crisis incentivando el consumo, ¿no? Es decir, sacando todos esos recursos económicos, ese dinero, por simplificar, que está parado en una sociedad y que ni Adam Smith, ni Ricardo, ni siquiera Malthus consideraba que era lógico que el dinero se parara, entre otras cosas porque en la época que hablan, dinero solo tenían unas determinadas clases privilegiadas. Y esas clases privilegiadas lo usaban bien para su consumo suntuario, los terratenientes que además tenían garantizado cada semestre, cada mes, cada trimestre el dinero, como los empresarios que veían una oportunidad de multiplicar su capital y que se retiraban, decían, de una parte de su consumo, eran hombres rurales, ¿no? Virtuosos, y entonces podían invertir y lo multiplicaban, ¿no? Eso es interesante, pero también marca que hubo épocas diferentes, ¿no? Probablemente pues Adam Smith y Ricardo tenían que decir a favor del capital lo que tenían que decir. Cada penique que tú ahorres se multiplica, ¿no? Porque era una época de enorme crecimiento. Las tesis de Malthus súper tímidas, como veis, diciendo, bueno, es obvio lo que dice Adam Smith, pero también habría que tener en cuenta que el consumo es importante, ¿no? Bueno, esto con respecto a Malthus, ¿no? No sé cómo vamos para el intermedio. Yo creo que si vamos a pasar a hablar de Say, hacemos el intermedio ahora, escuchamos unos minutillos de música. Bien. Y volvemos con Say directamente. Bien. Bueno, pues después de estos minutos musicales vamos a continuar con el programa de hoy, que hemos estado hasta ahora hablando de Malthus y vamos a pasar a hablar de Say, pero teníamos algunos chascarrillos de Malthus que hacer antes de dejar lo que estábamos comentando durante el intermedio. Y bueno, pues estábamos hablando de la influencia actual de Malthus en un montón de cosas, ¿no? Incluida en muchísimas obras de cine, ¿no? Por ejemplo, la película Matrix, ¿no? Que alguna gente
progresista, incluso dice, bueno, es que tienen un poco de razón las máquinas con esto de que somos una plaga, somos demasiados, ¿no? También comentaba René, ¿no? La película esta de... La última película de los Vengadores, Infinity War, en el cual pues aparece un malo que lo que viene a afirmar es que hay demasiada población, no hay recursos para todos, hay miseria en el universo, consigue las gemas del infinito y de repente con chasquear los dedos desaparece la mitad de la población, que para él es la única solución viable al sufrimiento, ¿no? de los seres vivos. Y quizás la más afinada, en mi opinión, o la que más cuesta desmontar es esta serie británica que se llama Utopía, que para no haceros muchos spoilers os diré que bueno, pues es una serie así como de muy, muy bien hecha, muy del gusto este británico ahora de las pues tipo Black Mirror, ¿no? Estas series así un poco inquietantes, que básicamente es que bueno, hay un grupo de psicópatas que están buscando un cómic y los frikis que lo tienen están sufriendo asesinatos terribles y al final lo que hay detrás se supone que es una conspiración para esterilizar a la humanidad, ¿no? Para que en lugar de hacer un maltusianismo, de matar a la gente, pues oye, si conseguimos que solo un porcentaje muy bajo de la gente sea fértil, entonces salvaremos a la humanidad de este problema. Para esterilizar a los frikis. Sí, el maltusianismo, no en su grado más extremo, lo que hemos leído de la muerte de los niños, está metido en la sociedad de arriba abajo. Incluso hay derivaciones pseudo-progresistas del maltusianismo, ¿no? Por ejemplo, no las derivaciones progresistas, pero sí las derivaciones oficiales, las esterilizaciones masivas y sin permiso en Perú, en la India, en Bolivia, que además lo hacía... ¿Era boliviana? La sangre del cóndor. La sangre del cóndor, ¿no? Una película, sí, que es una historia real de esterilizaciones de mujeres indígenas, atrayéndolas con darles ropitas, ir a parir a lo moderno a la clínica de la Alianza para el Progreso norteamericana, con enfermeras rubias y médicos de bata blanca, ¿no? Y lo que se hizo en la India masivamente, por un transistor, la esterilización, lo que hizo en Perú en la época súper reciente, estamos hablando de Fujimori, porque lo de Bolivia es anterior y lo de la India también, ¿no? Y un sentimiento además en general extendido que dice, bueno, es que no se puede consentir. Y normalmente, si le preguntas qué no se puede consentir, no es que hay mucha gente, ahí ya saldrían los discursos de Casado o de algún otro, diciendo es que en África hay millones de personas. Bueno, continente más superpoblado de Europa, ninguno. Si habláramos de verdad de un control de la natalidad, si la población de Europa se equiparara a la población de África, en cuanto a extensión del territorio, pues a lo mejor la población de Europa se tenía que quedar en el 8% de la población actual. Y ahí yo recuerdo, porque tú la citabas antes, una charla de Yayo Herrero en un curso que damos en la Escuela de Arquitectura, donde hablando de estos planteamientos del control de la natalidad, que siempre además son de los pobres, que son los viciosos y los que se descontrolan, ¿eh? Los ricos del Opus pueden tener 12 hijos sin ningún problema, ¿no? Tienen suficientes criadas para cuidarlos, ¿no? Y para que no den mucha lata. Pues Yayo Herrero hizo una frase que a mí se me quedó una semejanza. Dijo, bueno, si hablamos de control de la natalidad, el país más poblado del mundo es el Vaticano. Dice, y oficialmente no se reproducen. Sí, y luego que nadie hace la variable de, bueno, sobre todo ahora en la actualidad, ¿no? Con el tema ecológico, que realmente el problema no es cuántos somos, sino qué huella ecológica tenemos por habitante, ¿no? Y realmente quienes están sufriendo las políticas de control de la natalidad forzosas y de quienes las han sufrido en el pasado no son quienes mayor huella ecológica tienen, sino nosotros, ¿no? Al final dices, vale, todo el mundo habla de que sobra gente, no sobra, pero sobran los demás, no sobramos nosotros. Pero el maltusianismo es eso siempre, ¿no? Para que nosotros podamos seguir manteniendo nuestro ritmo de vida, en aquel momento decían que era lógico, ¿no? Y que era el progreso, ahora podemos pensar absurdo, pues a otros se tienen que sacrificar. ¿Y quién es mejor para sacrificar que los pobres? Claro. Es decir, el maltusianismo es una ideología hiperreaccionaria, ¿no? Y volviendo un poco a Yayo Herrero, hace una crítica quizás a la izquierda, ¿no? Diciendo que, bueno, que es que la ultraderecha se está encargando de esto. Está diciendo, este modelo de vida no es sostenible ni extensible. ¿Cuál es la solución? Lo que llaman el Auschwitz invertido, ¿no? Sí. Que haya una pequeña región del mundo en el que no se violan los derechos humanos y todo lo demás sea un... El ecofascismo, ¿no? Claro, el ecofascismo. También. Entonces la izquierda tenemos que asumir que no es extensible un modelo de producción y consumo como este a toda la humanidad. A mí me gustaría que dedicáramos un programa a población y economía, ¿no? Para poder profundizar, porque, por ejemplo, el descenso de la natalidad es notorio. El caso más grande lo tenemos en China, donde las políticas del hijo único
han creado ya unos problemas de población brutales. Unos problemas además que es la primera vez que la humanidad se enfrenta a ellos y ahora están cambiando la política del hijo único. Entonces, en Europa la población crece poco, en África también crece poco, en América Latina crece poco, la población cada vez crece menos, ¿no? En China van a tener un problema, es que esa política de hijo único, sumado a la preferencia del varón como... Claro, hay millones de hombres solos. Célibes. Claro. Célibes involuntarios que llaman ahora los... Sí, hablaban como de 30 millones, ¿no? Bueno, pues dejando a Malthus donde está, quedándonos también un poco con su reflexión de la importancia del consumo, que luego Keynes dice Malthus ha sido malentendido, poco que ahí también hay un problema clave del sistema, ¿no? O sea, necesitas, por una parte, que la gente consuma tus productos y por otra, que no cobren demasiado, ¿no? Para que no te quiten beneficios. Claro. Entonces, hay una... Ahí Marx decía que es una contradicción de esas insalvables, claro, ¿no? Eso no Cada empresario quiere pagarte cero, pero luego una parte importante del consumo la realizan los propios trabajadores y trabajadoras. No porque tengamos mucho dinero, sino porque somos muchos, somos la inmensa mayoría. Veamos lo que dice Say al respecto, ¿no? Que dice que al final comercializar productos se hace más que nada principalmente por otros productos, no por dinero, que esa es la ley. Sí, bien. Bueno, todos los clásicos consideraban un poco que el dinero era solo una forma de entendernos, ¿no? Pero que la economía estaba... que había, luego los neoclásicos lo dijeron, había que descorrer el velo monetario para no confundirnos y había que ver lo que había detrás, que era intercambio de productos, ¿no? Bueno, pues Say, ¿no? Say tiene también mala fama, ¿no? Hemos acabado los clásicos con dos economistas que tienen mala fama, ¿no? A mí me quedó muy grabado el insulto elegante de Marx cuando dice Say, ese cómico príncipe de la ciencia, ¿no? Fue un hombre, bueno, curiosamente tuvo una vida curiosa. Era un poco Quevedo Marx también, estaba todo el rato. Claro, es que era un hater de todo el sería mundo. Trapero. Marx era romántico, que era, digamos, estaba influenciado pues por la lógica de su época, ¿no? Y se llevaba el romanticismo en la escritura. Nadie es atemporal, o sea, y si eres atemporal eres un idiota o un incomprendido, te rescatan 500 años después porque has sido un friki o un loco y luego la gente dice, este loco era un precursor de nosotros, que somos los cuerdos. Pero sí que le gustaba meterse con la gente, ¿no? Sí, eso es otro tema. Cuando hablemos más a fondo, digamos, de los planteamientos teóricos comunistas, que deberíamos decir más que marxistas, ¿no? Aunque el marxismo como tal es una palabra que utilizamos mucha gente y bueno, es para entendernos y el lenguaje está para entenderte, aunque no sea absolutamente correcto lo que usas, ¿no? No corresponda a una lógica estricta, ¿no? Había un estilo de debate muy duro, sobre todo en Gran Bretaña, donde Marx pues, vivió mucho tiempo y el debate político en Gran Bretaña, no digamos ya también en Francia, ha sido muy duro. Entonces eran muy duros, no hay que ver el estilo de Lenin debatiendo, que era implacable. Incluso con gente cercana, ¿no? Sí, que no le negaba su cariño, no le negaba, pero que era absolutamente implacable, porque sacaba las consecuencias últimas o intentaba sacar las consecuencias últimas de pensamientos aparentemente normales, de sentido común, lógico. Hombre, ni tanto ni tan calvo. Si vamos a la situación actual, donde nadie saca consecuencias de las tonterías que se dicen, ¿no? Si vamos a sacar la última consecuencia de todo lo que digas porque no has sido suficientemente coherente en esto que has dicho con lo anterior, pues acabaríamos en un debate babilónico, ¿no? Bueno, en su momento hablaremos también de este tipo de debate. Bueno, pues hay, por supuesto, defensor a ultranza del capitalismo. Por ejemplo, de la propiedad privada, lee una frase: a la economía política le toca reconocer que la propiedad privada es el más formidable estímulo para la multiplicación de la riqueza y está satisfecha con su actual estabilidad sin preguntarse acerca de su origen o protección. Es decir, la propiedad privada es buenísima. Probablemente aquí se estaba refiriendo a esas frases que leímos de Adam Smith, de que la propiedad privada venía... Bueno, pues digamos que había un momento en que no existía ni la de la tierra, ni existía el capital, ¿no? Y entonces los trabajadores recibían todo el fruto de su trabajo, decía Adam Smith. Aquí está diciendo, bueno, no vayamos a tontería de dónde viene el pecado original. La cosa es que existe la propiedad privada ahora y que es un motor fundamental del crecimiento económico. Ahí Say no salía de la lógica de los clásicos, simplemente la acentuaba, ¿no? Pero en otros aspectos, concretamente una ley, una formulación, una lógica que se le atribuye, que todos, bueno, los que hemos estudiado estas cosas y los que habéis sufrido también, a los que hemos estudiado estas cosas, la hemos nombrado como la ley de Say, que no es suya,
No es suya porque está implícita en Adam Smith, está implícita en Ricardo, pero ni siquiera se preocupan, y está implícita en muchos otros teóricos intermedios que la llegaron a formular, ¿no? ¿Qué viene a decir esta ley, esa lógica del capitalismo? Viene a decir que las crisis generales son imposibles. Las crisis por sobreproducción, es decir, vulgarizando un poco, que la oferta y la demanda siempre se ajustan. Y aunque no se ajusten perfectamente, a lo mejor en algún momento, ese desajuste es pequeño y a la larga siempre acaban ajustándose. Alguien fabrica algo que la gente no quiere, bueno, pues se arruina, pero es una persona, pero vendrá otro que fabricará cosas que la gente necesite, ¿no? Y entonces se unirá consumo y producción, y eso viene a ser la ley de Say, ¿no? Si pero queréis... para esto es necesario, según su perspectiva, que no hubiese intervención en los mercados. Claro, claro. Él habla de una sociedad capitalista sin intervención del Estado, ¿no? Entonces, para leer la frase más concreta donde la formula, dice: la oferta total de bienes y la demanda total de los mismos tienen que ser necesariamente igual, ya que la demanda total no es sino la cantidad total de bienes que se han producido. Interesa más que esta formulación, que si queréis luego la comento un poco, el corolario. Una crisis general, consecuentemente, sería un absurdo. O sea, no dice, es muy difícil, es improbable que se produzca una crisis general, dice que es un absurdo desde el punto de vista de la lógica del funcionamiento del capitalismo. Viene a ser, cuando yo trabajo, puesto como empresario capitalista, y preparo la producción para la venta en el mercado, previamente he comprado productos, previamente he pagado salarios, es decir, he introducido en la economía, en el circuito económico, he introducido dinero para comprar esos productos, porque incluso mis propios beneficios también van o al consumo o a la inversión, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre para él había una equivalencia, digamos, lo podemos traducir a dinero, porque al final hay que traducirlo en este caso a dinero, una equivalencia entre el valor de lo que se vende y el dinero que existe para comprarlo. Y como consideraba que todo era lógico y que nadie iba a producir cosas que no se necesitaran, y si lo eran elementos marginales, pues entonces nunca habría una crisis de sobreproducción o de subconsumo. Siempre se ajustarían esas cantidades, ¿no? Say murió poco antes de la primera gran crisis constatada en Europa, la primera gran crisis económica, donde se empezaron mucha gente a preguntar, ¿y esto qué es? ¿Esto qué pasa? Pero ¿cómo puede haber ahora una crisis, ¿no? Y yo creo que hay dos explicaciones además a esto, ¿no? La que se dan los que recogen a Say, ¿no? Que es la de, claro, es que como el mercado está intervenido, no se dan estas condiciones. Entonces es algo así como... Estaba enseñándole a mi burro a vivir sin comer y justo cuando estaba a punto de aprenderlo se murió. Y luego está la otra explicación, que es la de aquí hay algo que falla en el planteamiento de Say, ¿no? Y realmente no es tan fácil decir qué es lo que falla, ¿no? En este punto que llevamos del curso y en ese momento del análisis económico había que hacer un esfuerzo intelectual que veremos, supongo, después con los marxistas en explicar por qué esto falla. Claro, pero la cuestión es indudable, falla. O sea, la crisis eso es un existe. hecho, Entonces siempre la realidad es la que te marca la obligación de construir modelos si crees que los modelos son la forma de interpretar la realidad económica. Entonces las crisis son periódicas, llevamos 200 años debatiendo de por qué se producen, la lógica, y hay diferentes posiciones, pero la verdad con mayúscula es que las crisis se vienen produciendo periódicamente. Probablemente vamos a entrar en poco tiempo en una nueva. Bueno, nunca son iguales las crisis, porque si dices las crisis son cíclicas, no, pero son cíclicas, pero son diferentes. Cada vez son más grandes, llegan a más cantidad de población, llegan a toda la humanidad, ¿no? Pero eso en su momento, hablando de los neoclásicos y del keynesianismo, saldrá también, por ejemplo, la crisis de los años 30, ¿no? La llamada del crack de la bolsa, ¿no? Cómo se produjo y qué debate hubo, ¿no? Pero hay otra cuestión de Say que a mí también me interesa resaltar, y es que deriva también un poco una crítica contra la ley del valor trabajo. O sea, para Adam Smith y para Ricardo era obvio que el trabajo acumulado en una mercancía, para Ricardo el tiempo de trabajo, no de la última persona, obviamente, de nuevo, a veces entendemos mal las cosas, ¿no? Se refiere a todo el trabajo acumulado
de todas las personas que han colaborado en crear un determinado producto. Puede ser un alimento o puede ser un edificio. Por supuesto está desde la minería, las herramientas, la producción intelectual, ¿no? Y eso es para los clásicos, de manera además obvia, rotunda y sin plantearse ninguna otra polémica, más allá de que decir, bueno, no, es que la riqueza no es el dinero, la riqueza no es la tierra, la riqueza es lo que producimos las personas, y nadie se lo podía discutir, ¿no? Pero Say empieza un poco a limar esa teoría. Por eso Say es querido por la corriente neoclásica. Claro, por eso es recogido, ¿no? Porque... Sí, tanto por la ley de Say como por el tema de... Pero la ley de Say igual es un poco más embarazosa, ¿no? De reivindicar. Simplemente como herramienta ideológica, ¿no? Sí. Decir, es que tiene que haber menos regulación porque según Say, Claro. cuando esto no está regulado es cuando de verdad no hay crisis, ¿no? Yo los últimos intentos que he visto son algunos teóricos neoliberales que se pasan el tiempo buscando fórmulas para decir, bueno, es que en realidad la ley de Say se ha entendido mal, Say quería decir otra cosa, o sea, para demostrar lo indemostrable, ¿no? Por no perder esa lógica, como tú bien insinuabas, Darío, esa lógica les ayuda a componer, y lo decía antes René, les ayuda a componer que la economía capitalista de mercado, según cómo la tienen ellos en su cabeza y en sus libros, no como es en la realidad, es la mejor economía del mundo y la única posible, ¿no? Entonces, bueno, Say lima y empieza a hablar de que no solo es el trabajo que cuesta producirlo, sino que es la utilidad. Si os acordáis, hablábamos que los clásicos, y podemos ir a Aristóteles en su momento, a los primeros programas, hablaban de que las mercancías, las cosas que se compran y que se venden, tienen dos valores: un valor de uso, una utilidad que es subjetiva. Que el agua tiene un valor de uso, pues en algún momento puede ser lo más valioso. Estás en un desierto, una película de estas, ¿no? Y encuentras un manantial, es lo más valioso, darías todo lo que tienes por encontrar ese agua, ¿no? Pero ese valor de uso en una zona de inundación, pues es lo contrario, ¿no? Por favor, que me quiten ese agua fuera de mí, ¿no? Entonces, los clásicos, digamos, desde Aristóteles, hablan del valor de uso, la utilidad, que tienen que tener todas las mercancías, porque si no, no habría quien las comprara. Daban por hecho que las mercancías eran útiles. En todo el planteamiento de los clásicos y estos ya derivados de los clásicos hay un planteamiento de la racionalidad del funcionamiento de la economía capitalista, racionalidad proveniente no de virtudes, aunque Adam Smith iba también un poco por las virtudes, sino del egoísmo, de la necesidad de acumular capital. Entonces tú querías hacer las cosas bien, ¿no? Venían a decir, el carnicero no es por la bondad del carnicero que te va a dar buena carne, no es por su interés egoísta, ¿no? O sea, esa lógica que está súper viva en la sociedad actual. Y entonces ahí mete elementos como decir, bueno, pero al final los productos son utilidades lo que producimos. Entonces voy a leer una frase y luego la respuesta sardónica de Ricardo a esa misma frase. Fueron contemporáneos, David, Ricardo y Say. Prácticamente, ¿no? Pues digamos, sí que lo fueron, fue Ricardo y Malthus. Ricardo y Malthus, contemporáneos y amigos, y de hecho se escribían mucho y debatían mucho, ¿no? Dice, por ejemplo, Say, esto acerca de la ley del valor, ¿no? La producción es la creación no de materia, sino de utilidad. Hasta ahí podríamos estar de acuerdo, porque producir por producir, empiezas a acumular piedras hasta que lleguen a los 2000 metros de altura. No es estimada según la longitud, el volumen o el peso del producto, sino por la utilidad que ofrece. Bien, sí. Punto suspensivo, porque la cita es más larga. Pero luego dice, da un salto contrario a los clásicos, dice, el precio es la medida del valor de las cosas. Ahí ya da el salto total. Porque Adam Smith, ¿os acordáis? Hablaba del precio natural, que es el precio que se ajusta al trabajo acumulado. Y Ricardo lo decía claramente. Puede haber una disfunción del precio un poco para arriba, un poco para abajo por cuestiones de mercado, pero la lógica es que el precio de las cosas, es decir, el valor en dinero de las cosas, se ajuste a la cantidad de trabajo que tienen, ¿no? No sería lógico pensar lo contrario, porque si hubiera una cosa que produciéndola con muy poco tiempo de trabajo tuviera un alto precio, pues todos los capitalistas se irían, o una parte importante, a producir esa cosa. Con lo cual, al final, pues por la propia ley de los rendimientos decrecientes harían que bajara el precio de mercado de esa cosa y se ajustaría. Y decían que el mercado no es que mandara, sino que se ajustaba a la ley del valor trabajo. Bueno, pues ahí dice, el precio es la medida del valor de las cosas. Entonces dices, bueno, ¿cómo?
O sea que las cosas valen, es una teoría neoliberal también y neoclásica, ¿no? Valen lo que se pague con ellos. Eso se dice también en marketing. ¿Qué valen las cosas? Las cosas valen lo que la gente esté dispuesta a pagar. Y es una teoría que puede tener aplicación, digamos, en el engaño de mercado, pero si tú quieres juzgar el trasfondo de la lógica del capital, pues no te vale. O te quedas en una anécdota. Y sigue diciendo Say, o sea, vuelvo a leer la frase entera, la última: el precio es la medida del valor de las cosas y su valor la medida de la utilidad. Aquí es normal que todo el mundo diga, ¿cómo? O sea, por favor, repíteme esto. Y vamos a ver lo que dice Ricardo sobre Say. Si preguntamos a Mr. Say en qué consiste la riqueza, él nos dice que en la posesión de objetos que tienen valor. Si entonces le preguntamos qué significa el valor, nos responde que las cosas son valiosas en proporción a la utilidad que posean. Si de nuevo le invitamos a que nos explique por cuáles medios vamos a juzgar de la utilidad de los objetos, nos contesta que por su valor. Así, entonces, la medida del valor es la utilidad y la medida de la utilidad es el valor. O sea, Ricardo le viene a llamar lo que le llamó Marx idiota. Es decir, están haciendo un razonamiento que puede ser, usando la palabra, útil para el sistema, pero Ricardo intentaba ser un científico y utilizar la lógica para resolver los conflictos, ¿no? Y entonces ve que Say crea una sardina que se muerde la cola, que no da respuesta a lo que Ricardo y Adam Smith y todos los, mayoritariamente los economistas de la escuela clásica, habían dado respuesta, y es que las cosas valen más según el tiempo de trabajo que tienen acumulada su producción. Tiempo de trabajo social, no el del más torpe ni del más hábil, ¿no? Tú decías antes en otro programa, el promedio vendría a ser, pero a otro concepto, ¿no? Porque no es solo el promedio, porque si un bien no es útil socialmente, por mucho que lo vendas al promedio su valor, pues la gente no lo compraría, ¿no? Bueno, lo primero es que si por algo se le ha criticado es por ser un mero divulgador o intentar sistematizar metiendo algunos aspectos de las ideas económicas francesas, la teoría de la riqueza de las naciones, ¿no? O sea, le decían de Say que era poco original. Era simplemente, pues eso, una persona que intentó ganar fama a base de hablar de las ideas de otras personas. Y lo segundo, pues es esta subjetivización total de lo que sería el valor de las cosas, ¿no? Aparte también afirmando que una persona solo podía tener derecho, por decirlo de alguna manera, a entrar en el mercado si tenía algo que ofrecer en el mismo, ¿no? Tenía, para poder obtener un producto, antes tenía que haber producido un producto para entrar a lo que sería el juego del mercado. Sí, bueno, esta es una derivación que hace contra la ley del valor trabajo. Pues probablemente por lo que dijimos, es que la ley del valor trabajo en Ricardo y en Smith es peligrosa. Leímos algunos párrafos de Adam Smith, fue un programa que creo que no viniste, ¿no? Te baja la nota. Sí, voy a perder la evaluación continua. ¿Verdad? Pero que parecían proclamas anarquistas o socialistas utópicas. Decía, antes de que existiera la propiedad de la tierra y el capital, el trabajador recibía todo el producto de su trabajo. Y claro, David Ricardo lo lleva más en concreto, dice, es el tiempo de trabajo. Si todo es producto del trabajo, todo lo producen los trabajadores. Aquí yo tengo que hacer un paréntesis, que es confusión estudiantil muchas veces, ¿no? Hay que distinguir, porque la gente a veces se va al empresario y se va al modelo de pequeño empresario. Y David Ricardo, obviamente, estaba hablando, y Adam Smith, de los grandes capitalistas, que son los que mueven. Los dueños del capital. Los dueños, efectivamente. Más que exacto, porque efectivamente empresario. Porque alguien dice, no, pero el empresario trabaja. Sí, efectivamente. Algunos pequeños empresarios trabajan en la organización. Y eso es un trabajo. Y eso es un trabajo que se incorpora a la mercancía. Pero estamos hablando que deciden que a la mercancía se le incorpora un capital y que ese capital tiene que ser remunerado. Pero la teoría del valor trabajo de los clásicos, pues intenta balancearse entre estas dos cosas, ¿no? Podríamos entonces concluir viendo cómo se relaciona, ¿no? Say con esta crítica a la teoría del valor trabajo, que aparte de ser acertadas ciertas críticas que simplemente lo ponían como un mero divulgador, no era demasiado original en sus planteamientos económicos, que de alguna u otra manera influyó en algunos autores ingleses, ¿no? Que vieron una oportunidad en sus planteamientos de justificar posturas hasta el momento injustificables, basándose en las teorías de Ricardo y Smith,
pero que posteriormente no han sido más que usadas como mera justificación para los planteamientos más salvajes del neoliberalismo, ¿no? Sobre todo esta pretensión de un cierto anarcocapitalismo por una eliminación total de la regulación y que sea el consumidor el que ponga el valor a lo consumido. Sí, parece además que Say entra a abrir la teoría del valor-trabajo a otros planteamientos porque la considera peligrosa. Y Say, también con sus leyes de Say, diciendo que no habría crisis, pues entra también en el terreno de la propaganda. Curiosamente, Say era, podríamos decir, un hombre de acción, ¿no? Ese término. También en Francia había un espíritu revolucionario quizás claro. más vivo en ese momento, ¿no? Claro, Say hizo la revolución con las armas en la mano, ¿no? La revolución francesa, formó parte, luego obviamente se moderó cada vez más, ¿no? Pero su análisis, esto de la ley del valor-trabajo, abre o da pie luego a los neoclásicos, a la corriente más inútil y reaccionaria dentro del pensamiento económico de la historia de la humanidad. Lo decimos antes de tratarla ya, sí, para que se vea la imparcialidad. Sí, sí. Antes, sí, es la imparcialidad del análisis, ¿no? Cuando tú analizas una cosa, sí, pero que no se te pronuncias, ¿no? Claro. Digo, porque Say viene a decir, cuidado, que si somos muy científicos podemos decir cosas que nos dejen al descubierto las enaguas. Y entonces empieza a poner ahí parapetos, ¿no? Bueno, pues no, es la utilidad, y lo que le dice Ricardo, pero ¿de qué hablas? Es circular, ¿no? ¿Y la utilidad qué es? La utilidad, el precio, además, la utilidad, el precio, la utilidad. Es curioso porque esta falacia, ¿no?, que es poner en la proposición de la tesis, la conclusión de la tesis, ¿no?, porque al ser un pensamiento circular al final hace eso, es una falacia que yo he visto en todas las explicaciones de la teoría de la curva de la oferta y la demanda, ¿no?, que se cruzan y que se da el precio científico y demás. Todas las explicaciones de esta teoría, que la explicaremos con los neoclásicos, caen en esta misma falacia. O sea, al final no hay una forma lógica de explicar esto, en lo que cree casi toda la sociedad en la que vivimos, de que no, la oferta y la demanda dice lo que valen las cosas y el precio que tienen que tener. Y es curioso que ya Say, cuando intenta plantearlo, ya caiga en ese mismo problema antes de que haya una... Vamos, al final todo el esfuerzo neoclásico, que es inmenso desde el punto de vista matemático, intelectual y demás, no ha conseguido solucionar este problema básico que ya tuvo Say, ¿no? Por eso mismo Marx, en el siguiente programa vamos a empezar a hablar de los planteamientos económicos marxistas o comunistas, ¿no?, o socialistas. Marx hizo una división y les llamó a estos sobrevenidos, a Say, por ejemplo, economistas vulgares. Diciendo, vamos a ver, no compares con Ricardo, al que más se veía en sus escritos que lo respetaba porque decía, ha hecho un esfuerzo relativamente honesto de intentar entender, incluso Adam Smith, que es menos teórico que Ricardo, ¿no? En cambio, Say no, Say pasa a la categoría de propagandista de un sistema. Y además que ni siquiera es un propagandista de altísimo nivel, porque las dos cosas que hemos hablado, ¿no?, el precio es el valor de las cosas. Y dices, ¿cómo? Hay una cosa curiosa en los y clásicos. Nunca habrá crisis. ¿Cómo? Sí. Es como para dimitir como economista, ¿no? Se han dicho estas dos cosas. Hay una cosa curiosa en los clásicos que de alguna u otra manera nos sirve para ver hasta qué punto tenemos, en cierta manera, mitificada la Revolución Francesa, ¿no? Y es que la mayoría de estos personajes compartieron y estaban relacionados con los personajes más notables de la Revolución Francesa. El padre de Malthus, por ejemplo, si no estoy equivocado, tenía amistad con Voltaire. Vemos que Say había hecho la revolución también. Y no tenemos que olvidar que si en lo político el liberalismo o de la burguesía revolucionaria promulgaba lo que era la igualdad ante la ley, en lo económico vienen a plantear todo este tipo de cuestiones que se ven apoyadas en los planteamientos de estos economistas que hemos estudiado, ¿no? O sea que igual luego pues también en el marxismo veremos la crítica hacia lo que sería esa parte ideológica del liberalismo que empieza con la Revolución Francesa, pero que tenemos que tener muy en cuenta viendo lo que planteaban todos estos autores, ¿no? Bueno, pues yo creo que nos ha quedado un programa muy bueno para cerrar esta fase de los clásicos con dos economistas un poquito más ligeros y un poquito más fáciles de hincarles el diente. Y ya en el próximo programa, en el 9º, si no me equivoco, empezamos ya con lo duro. No sé cuánto nos va a costar, cuántos programas vamos a tardar en explicar el marxismo. Los que hagan falta, no tenemos prisa ni quien nos la meta, como dice mi hermana, siempre hace esta broma. Y nada, nos vemos en un próximo programa de Es la Economía. Y muchas gracias por haber estado escuchándonos.
Chao.